Buen día, maestra. Mi nombre es Karelicet Buenrostro Reinaga. Soy de la clase de Inmunología de la sección D03 y hoy le voy a presentar la diabetes mellitus tipo 1. Descripción de la enfermedad y su incidencia. Para empezar, hay que hablar qué es la diabetes. Este es un conjunto de patologías que causan trastornos metabólicos. Implica la elevación de los niveles de glucosa en sangre, ya sea por la falta total o parcial de la insulina, como consecuencia de un defecto en la producción o la secreción a nivel de páncreas o por una resistencia a la acción de esta. Existen tres tipos de diabetes. La tipo 1 es causada por la destrucción de las células beta pancreáticas. Esto lleva a la deficiencia absoluta de insulina. En la tipo 2 existe una resistencia a la insulina en las células de los músculos, la grasa y el hígado. Esto crea una resistencia en donde las células no absorben la suficiente azúcar. También existe la diabetes gestacional. Esta es cualquier grado de intolerancia a la glucosa que se presenta o comienza durante el embarazo. La principal causa de diabetes mellitus en niños y adolescentes en nuestro país es la tipo 1. La Federación Mexicana de Diabetes calculó que en el año 2017 aproximadamente 165.342 casos, de los cuales su aparición fue a edad pediátrica. Esto correspondían a esta enfermedad en un total de 16.534 de casos que fueron diagnosticados y no diagnosticados. Defunciones registradas por diabetes por sexo y grupo de edad en el año 2020. Bueno, esta gráfica nos demuestra que de 65 años y más, la mayor defunción fue en mujeres, alrededor de un poco más de 700, en hombres alrededor de 600, un poquito más, y ahí podemos observar de 55 a 64 años que fueron alrededor de 300 o un poquito más en hombres y mujeres, de 200 de 45 a 54 años, de 200 un poco más en hombres de 35 a 44 y en mujeres un poco más de 150, y de 25 a 34 años 200 en hombres y en mujeres un poco menos de 200, y de 14 a 25 años aproximadamente 100 entre hombres y mujeres, y en menores de 15 años poco más de 0. En la última publicación del Atlas de la Diabetes de la FID en el año 2022 se reportó que a nivel mundial se diagnosticaron alrededor de 530.000 casos nuevos de diabetes mellitus tipo 1, esto de todas las edades. Alrededor de 201.000, que viene siendo el 38%, fueron de menores de 20 años, y alrededor de 329.000, que viene siendo el 62%, correspondieron a personas de 20 años o más. En México, 10.971 menores fueron diagnosticados con diabetes mellitus tipo 1. Mecanismos inmunológicos de la enfermedad. Este es un procesamiento autoinmune que comienza cuando el sistema inmunológico identifica erróneamente las células beta. Los ve como células extrañas, y esto ocurre debido a la presencia de factores genéticos y ambientales que desencadenan la activación de las células T. Las células T reconocen el antígeno en las células beta y desencadenan una serie de respuestas inflamatorias que con el tiempo lleva a la destrucción progresiva de las células beta. Etiología de la diabetes tipo 1. Este esquema nos demuestra que existe una predisposición genética, además de ambiental, como viene siendo los virus, toxinas, la dieta. Esto influye mucho en el inicio de la manifestación clínica, además de que una vez que la autoinmunidad contra las células beta comienza o se presenta, la destrucción autoinmune da lugar a la enfermedad. Entonces, los mecanismos que contribuyen a la destrucción de estas células beta son
principalmente los mediados por la infiltración linfocítica. Los linfocitos T reaccionan contra los antígenos de las células beta y provocan el daño tisular. Entre ellos se encuentran las células T, también conocida como CD4, del subtipo Th1, que causan lesión tisular mediante la activación de los macrófagos, además de los linfocitos T citotóxicos, también conocidos como CD8, que destruyen a las células beta directamente y secretan citocinas que activan a los macrófagos. ¿Y cuál es la colaboración entre los macrófagos y las células T? Los macrófagos producen mediadores solubles tóxicos para las células beta. Estos participan en la destrucción de las células y por lo tanto en el desarrollo subsecuente de la diabetes. En la presentación e inducción de la respuesta inmune de Th1 contribuyen a la creación del microambiente para la activación y el daño de las células T citotóxicas contra la célula pancreática. El daño a las células beta lleva a una deficiencia absoluta de insulina, lo que obliga a los pacientes a ser dependientes de la administración exógena de la insulina para mantener los niveles normales de la glucosa en la sangre. ¿Y cuáles son los fundamentos del autodiagnóstico? ¿Cuáles son los signos y síntomas que suelen ser? Una de ellas es la pérdida de peso, una sed excesiva, también son los mareos, frecuencia al orinar, infecciones frecuentes, la fatiga, visión borrosa y el dolor de cabeza. ¿Y cuáles son las pruebas para el autodiagnóstico? Una de ellas es la prueba de azúcar en sangre y otra es la prueba de orina, ya que la prueba de orina se ve el azúcar en la orina que no debe estar ahí, debe ser nula, así que es una manera que se puede diagnosticar. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico y el mecanismo de acción? En general, el tratamiento es el manejo multidisciplinario por parte del personal de la salud y este debe involucrar al paciente y a su familia, ya que se requiere un manejo continuo y permanente, porque no tiene cura. Este requiere cambios en el estilo de vida, incluyendo la dieta saludable y el ejercicio. Las personas con diabetes tipo 1 requieren inyecciones de insulina y controles frecuentes de glucosa en sangre. ¿Cuál es su tratamiento farmacológico? Bueno, las personas que padecen este tipo de diabetes necesitan un tratamiento de insulina de por vida. Existen 4 tipos de insulina. Una es la de acción corta, que a los 30 minutos después de ser inyectada alcanza su efecto máximo entre los 90 y 120 minutos y esta dura aproximadamente de 4 a 6 horas. Por ejemplo, la Humulin, Novolin, entre otros. El que sigue es la insulina de acción rápida. Esta actúa a los 15 minutos de ser inyectada y tiene un efecto máximo a los 60 minutos y dura aproximadamente 4 horas, como la glulicina, Lispro, entre otros. Otra es la insulina de acción intermedia, que comienza a actuar a la 1 o 3 horas, de 1 a 3 horas después de ser inyectada. Esta tiene un efecto máximo entre 6 y 8 horas después de ser administrada y dura de 12 a 24 horas, como la Novolin, Humulin, entre otros. Y otra es la de acción prolongada y ultraprolongada. Este tipo de insulina proporciona cobertura de 14 a 40 horas. Y como por ejemplo la Glargina, Detimir, Degludec, entre otros. Los pacientes también pueden utilizar una bomba de insulina que esta administra la insulina de manera continua y controlada. El tipo de insulina depende de los niveles de glucosa sanguínea. ¿Y por qué debe ser inyectada la insulina? Porque, por ejemplo, no puede ser de vía oral, ya que las enzimas del estómago degradarían, haciéndola ineficaz. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la insulina? Bueno, ya que la insulina es inyectada, este llega al torrente sanguíneo y se une a receptores específicos de las células musculares y adiposas que desencadenan una cascada de señalización. Uno de los efectos más importantes de la insulina es el de la translocación del transportador de glucosa GLUT4 desde el interior de la célula hacia la membrana celular. La glucosa de la sangre puede entrar fácilmente a las células y una vez que éstas están dentro de las células, la glucosa puede ser utilizada para obtener energía inmediata o almacenarse en forma de glucógeno en el hígado y los músculos para su posterior uso. ¿Cómo debe ser la alimentación? Es fundamental un adecuado aporte calórico para mantener un adecuado ritmo y velocidad de crecimiento, cuidado en el
aumento excesivo de peso. La dieta se basa en 50% de carbohidratos, 20% de proteínas y 30% de grasas. El ejercicio es muy importante, ya que la actividad física es indispensable a los pacientes con diabetes, ya que repercute en el metabolismo de la glucosa mediante la activación de las hormonas contrarreguladoras, por lo cual es indispensable tener niveles de glucosa por arriba de 100 miligramos entre decilitro al momento de iniciar una actividad física, con una adecuada planificación para ingerir hidratos de carbono durante y final del ejercicio. Eso sería todo durante la presentación. Muchas gracias por su atención.